El infierno no se forja en llamas eternas, sino en el abismo insondable de la mente. Allí, cada miedo y cada duda se entrelazan en cadenas invisibles, condenando al alma a una soledad sin salida. El tormento se manifiesta en el perpetuo sentimiento de peligro, donde las pesadillas se vuelven reales y el alma se desgarra al enfrentar sus demonios más profundos, dejando cicatrices que ni el tiempo puede borrar. Cada aliento se convierte en un eco, recordándote que incluso la esperanza se puede esfumar. ¿Es el tormento psicológico la condena más devastadora? ¿O es la brutal corrupción del cuerpo la que somete al alma? El cuerpo es frágil, carne efímera destinada a marchitarse. Pero la mente... la mente puede resistir siglos de tormento sin mostrar una sola grieta externa. Un hueso roto sana, un músculo desgarrado se regenera. Sin embargo, las heridas del alma supuran de forma invisible, alimentándose de cada temor reprimido, de cada recuerdo enterrado. Por eso, el sufrimiento que proviene de las sombras del pensamiento puede ser infinitamente más atroz que cualquier laceración física. Entonces, insinúas que la verdadera tortura, la más profunda, no es la que se manifiesta en el mundo físico, sino aquella que cala en lo más íntimo de la psique. Exacto. Cada incertidumbre, cada duda, cada sombra proyectada en la oscuridad de la conciencia actúa como un huésped, un parásito que se alimenta de tu paz. Lo fascinante es que, por más que intentes huir, los barrotes de esa celda están dentro de tu cabeza. Y es en esa cárcel, sin posibilidad de escape, donde encuentro mi mayor entretenimiento. ¿Dirías que tu papel consiste en cultivar esos miedos para que florezcan en la mente humana? ¿O simplemente en observar cómo los humanos se hunden en sus propias inseguridades? Yo no soy ni el jardinero que siembra, ni el sol que alimenta la semilla. Soy el susurro que te recuerda que la semilla existe y puede crecer. El ser humano lleva dentro la capacidad de generarse sus propios demonios y lo hace con sorprendente maestría. Mi tarea es avivar la brasa del terror cuando amenaza con apagarse, para asegurarme de que no haya paz verdadera. Al final, el abismo ya habita en cada alma. Es casi como si dijeras que la humanidad, por naturaleza, está inclinada a crear sus propias torturas. ¿Qué interés tienes tú en vernos sucumbir a ellas? ¿Acaso no es obvio? La belleza del sufrimiento no es la destrucción en sí, sino la trascendencia que promete. Un alma atormentada se quiebra o se fortalece, y en ambos casos ofrece un espectáculo sublime. Cuando se quiebra, se sumerge en el caos, arrastrando consigo todas sus certezas. Pero cuando sobrevive, luce cicatrices imborrables que la transforman. Y yo, desde mi eterno margen, observo, sonrío y espero el desenlace. Entonces, existe un punto de resistencia, un límite más allá del cual la voluntad humana pueda librarse de tus influencias. ¿O ese tormento es infinito? La voluntad es un misterio que incluso a mí me fascina. Algunos encuentran la fuerza en la esperanza, en la fe, en la lealtad a una causa o en el amor. Esas virtudes pueden iluminar los rincones más oscuros. Y cuando eso ocurre, mis susurros pierden fuerza. Sin embargo, no todo el mundo dispone de esa llama interna. Quien no la cultiva, tarde o temprano, sucumbe a la noche que llevo conmigo. Entonces, ¿es posible escapar de tus sombras? El escape no es un sendero uniforme. Cada ser humano forja sus propias cadenas. Si logran romperlas, lo hacen al precio de enfrentar sus miedos más profundos, de aceptar sus debilidades y su naturaleza finita. Y no todos están dispuestos a llevar a cabo esa confrontación. Me surge la pregunta. Si cada uno crea sus cadenas, ¿qué sucede cuando alguien decide entregar por completo su libertad y su cordura? ¿Hasta dónde se adentra en tu dominio? Cuando un alma se entrega sin reservas, yo simplemente la acompaño en su viaje al abismo. Allí, cada fragmento de cordura se diluye y deja paso a la locura. Una locura que para muchos podría verse como sufrimiento eterno, pero que para otros se vuelve una retorcida forma de éxtasis. El infierno no es uniforme, varía según los temores y anhelos de quien lo habita. Belial, eres conocido por adentrarte en la mente de quienes se dejan seducir por sus propios temores. ¿Podrías describir un ejemplo de esas tácticas de tormento psicológico que empleas para hacer tambalear la cordura de una mente humana? Imagina a alguien que vive con la angustia constante de sentirse poco atractivo,
temiendo que cada mirada o comentario sea un juicio a su aspecto. Yo no le impondré cadenas visibles ni le arrancaré la carne. En cambio, avivaré la sospecha de que todos se burlan de sus rasgos. Así, noche tras noche, su mente se convierte en una trampa de inseguridades, hasta que la voz de la razón se ahogue en el eco de su propia vergüenza. Resulta inquietante que, en muchos casos, la persona ni siquiera se percate de que está bajo influencia de un demonio, sino que piensa que esas ideas son genuinas. ¿Tienes alguna artimaña más sutil? Quizá una que debilite la voluntad sin que la víctima lo note. Tomemos como ejemplo a esa persona que, de un día para otro, pierde la chispa en la mirada y siente que todo se ha vuelto gris. Ya no encuentra motivo para levantarse de la cama, y el mundo parece demasiado grande y hostil. Basta con susurrar. Nada de lo que hagas tiene sentido, ni siquiera tú. Y, conforme repito esa frase en su mente, se arraiga una tristeza aplastante que abre un abismo bajo sus pies. ¿Qué papel juega el miedo en tu repertorio de tormentos? Hay quienes viven paralizados ante lo desconocido, temiendo fracasar en todo lo que se proponen o perder lo que consideran esencial para su identidad. El miedo. Es como una llaga abierta que nunca cicatriza. Me basta con soplar suavemente sobre ella para que sientan la inminencia de la ruina. Sus pensamientos se enredan. Su imaginación proyecta futuros catastróficos, y mientras dudan entre enfrentar aquello que los aterra o rendirse, el terror va corroyendo cada resquicio de su determinación. Allí, mi intervención es mínima. Solo me limito a mantener viva la llama de su propio pánico. Me gustaría saber hasta qué punto llegas a exponer al alma humana a estos tormentos antes de que se quiebre por completo. ¿Existe un límite? ¿O disfrutas conduciéndolos a la locura total? El límite lo establecen ellos mismos, ya que cada mente reacciona de manera distinta. Hay quien resiste hasta lo impensable y quien sucumbe con el primer sobresalto. Yo solo observo sus grietas y, con delicadeza, presiono justo donde más duele. El verdadero tormento es verlos debatirse entre la esperanza y la rendición, sabiendo que al final la decisión final siempre les pertenece. Parece que en tu discurso no hay lugar para la redención, pero ¿existe alguna grieta de luz en toda esta oscuridad? La redención siempre es posible, pero no por un acto de gracia divina, al menos no desde mi perspectiva. Nace del acto más vulnerable del hombre, reconocer su propia oscuridad y aún así, elegir la luz. No depende de mí evitarlo, ni podría si quisiera. Esa lucha interna y personal escapa a mi reino, pero créeme, disfruto viendo cada intento, el miedo en sus ojos, la duda en su voz, el temblor en sus manos. Es un espectáculo que jamás se repite de la misma manera. ¿Qué mensaje le darías a quien siente que ya no puede contener sus demonios internos? A quien vive sumergido en un perpetuo conflicto con su propia mente. Les diría que se observen en el espejo del miedo, que se pregunten si de verdad quieren rechazar lo que les aterra, o si es más seductor caer en ese abismo. Paradójicamente, a veces la paz se encuentra tras la aceptación de la propia sombra. Y recuerda, no hay nada más peligroso que una mente que se niega a ver su propio reflejo. Confieso que, mientras te escuchaba, no pude evitar recordar mis propias pesadillas. Esa sombra que se cierne sobre mi futuro, el temor de enloquecer si todo se derrumba. ¿También has sembrado algo en mi mente? Los demonios que te atormentan llevan tu nombre grabado desde antes de que me invitaras a hablar. Podrás negar su existencia o tratar de callarlos, pero ellos siempre retornarán en cada murmullo de la noche y en cada duda que te golpea el pecho. Yo, desde las sombras, no hago más que iluminar los rincones de tu mente que preferirías dejar ocultos, recordándote que dentro de ti mismo yacen tanto la llave de tu ruina como la posibilidad de tu propia salvación. Huir es inútil, porque allá donde corras, tus temores te seguirán. Te preguntarás cómo escapar, cuándo despertar, pero la verdadera cuestión es otra. ¿Qué harás cuando tus miedos te miren de frente? ¿Te rendirás ante el caos que te ofrezco, envolviéndote en un abismo que devora la razón? ¿O te alzarás con el coraje que habita en tu interior, retándome a desgarrar tus inseguridades y probar la fortaleza de tu espíritu? A veces, la auténtica libertad surge en el momento en que dejas de correr y te enfrentas a la oscuridad que mora en tus entrañas.